Pero, ¿qué significan estos dos conceptos que iremos trabajando mucho más profundamente a lo largo del curso? Este prólogo simplemente nos sirve como una pequeña introducción, como las primeras pinceladas que nos sitúan un poco en el pensamiento de Nietzsche y que empiezan a apartar algunos tópicos. Pero vamos, solo acabamos de comenzar, estamos calentando motores. Bien, ¿qué significan estos dos conceptos? En primer lugar, lo dionisíaco, que como Nietzsche nos ha dicho, simplemente elige por un gusto filológico, vendría a estar simbolizado por el dios Dionisos, por el dios griego Dionisos, que yo os he querido traer y representar con este magnífico cuadro de Rubens titulado Dos sátiros, que yo creo que simboliza y expresa de forma perfecta lo que quiere decir Nietzsche, con esta sonrisa, con este rubor del alcohol que enseguida vamos a ver qué es lo que quiere decir Nietzsche con este término. Bien, Dionisos en Grecia es ante todo, como bien sabéis, el dios del vino, el dios del desenfreno, el dios de la fiesta, el dios de la libertad, de lo orgiástico y de las expresiones completamente descontroladas. El vino de Dionisos, en primer lugar, desinhibe y bajo sus efectos las cadenas de lo correcto se rompen y liberan. Dionisos es también el dios de la noche, de las apariencias y de la ambigüedad. El dios de la sorpresa y de lo inesperado, eso que se oculta entre las sombras y que no sabemos distinguir muy bien. Dionisos, aunque no lo sepáis, era también en Grecia el dios del teatro, de la inspiración artística teatral. Y si lo pensáis bien, ¿qué es exactamente el teatro? El teatro en realidad es una mentira, un fingir para generar emociones, para generar reflexiones, que es por todos conocido como tal, como mentira. De alguna forma tiene algo en común con el discurso retórico. Tanto los actores mienten como el público está plenamente informado de esa mentira y sin embargo, en esa experiencia catártica y profunda se produce un sentimiento inmensamente liberador. Dionisos también en Grecia era el dios de la música, pero de una música especial, era el dios de la percusión, de la música improvisada, de los coros, del teatro al aire libre y de los rituales en los bosques en lo más oscuro. Pero Dionisos era también atentos de todos los dioses que formaban el panteón olímpico principal de los griegos, de los 12, el único dios extranjero, es decir, su nacimiento y su biografía no está ligada a la Hélade, sino que se consideraba, y de hecho era, un dios de origen oriental que había sido asimilado por los griegos. Así, en este aspecto, Dionisos también es el dios de lo otro, del extranjero, del xenos, del alien, de lo que no somos nosotros. De alguna forma, cuando Dionisos se apodera del cuerpo del individuo, del que entra en los trances dionisíacos, lo que hace es transformarlo, llevarlo hacia lo otro. El vino lo embriaga, el vino hace que pierda completamente el control, o el teatro hace que nos transformemos en lo otro, poniéndonos una máscara para vivir una experiencia completamente diferente que nos saca de la normalidad, que nos lleva a lo espontáneo, a lo libre, a lo no encadenado. Bien, pero la fuerza opuesta a Dionisos, a lo dionisíaco, es representada por el dios Apolo, el dios griego de la luz, de la perfección, de la armonía, de la belleza y de la medida. Al contrario que Dionisos, que era un dios extranjero, Apolo nació en el núcleo, en el centro mismo de la Hélade, en la isla de Delios, y de alguna forma representa, digamos, el corazón de Grecia. Apolo es la claridad, la evidencia lógica, el control de la norma, el sosiego y la disciplina. Pero además, al igual que Dionisos, aunque parezca mentira, Apolo también es un dios de la música, pero de una música completamente diferente. Apolo es el dios de la música armónica, de la música de lira, digamos de la música de partitura, aunque no existía exactamente la partitura, de la música controlada y armónica frente al desenfreno de la percusión y de la improvisación dionisíaca. Es el virtuosismo de aquel que controla y saca de un instrumento complejo lo mejor de él. Es el dios de la interpretación perfecta. Pero Apolo también es la verdad y en este aspecto es la ciencia. La seguridad del control y por tanto la oposición completa a lo inesperado.
No obstante, lo más importante de comprender, y esto ya Nietzsche lo plantea en El nacimiento de la tragedia, es que estas dos fuerzas que él contrapone para que podamos entender de una forma mucho más clara, vivieron completamente en armonía dentro de la civilización griega. Es decir, el hecho de que nosotros nos sintamos tan admirados por sus obras se debe exactamente a que los griegos fusionaron de forma perfecta el impulso dionisíaco y el impulso apolíneo sin supeditar uno a otro, manteniendo ambos al mismo nivel con la misma potencialidad. Así, los griegos eran pura razón, pura armonía, puro diseño, búsqueda de la ciencia y la verdad, pero al mismo tiempo mantuvieron en el seno de su propia civilización, sin expulsarlo, ese espíritu dionisíaco de lo salvaje, de lo impredecible y de lo espontáneo. Bien, con lo que acabamos de ver ya más o menos estamos preparados para empezar ya nuestra lectura en serio de los textos de Nietzsche. Esto ha sido simplemente una pequeña introducción que además, si queréis complementar, os recomiendo para, digamos, tener una mirada completa del pensamiento de Nietzsche, el curso de los padres de la ciencia que os he mencionado a lo largo de esta sesión. También, para entender exactamente el potencial creativo a lo que se refiere Nietzsche cuando habla de arte griego, nuestro curso, la historia del arte griego desde las Cícladas al helenismo, en el que no solamente hay arte, también hay mitología, hay historia y también toques de filosofía y alguna que otra referencia a Nietzsche. Nietzsche aparece en este curso porque él es uno de los intelectuales que mejor explican el verdadero espíritu del arte griego. Y también, como no, para complementar el círculo, os recomiendo muy mucho nuestros dos cursos sobre los presocráticos. Esos pensadores que muchas veces pasamos por alto en nuestros estudios, que se enseñan muy deprisa sin la atención adecuada y sin embargo son absolutamente capitales para poder entender toda la evolución filosófica posterior, no solamente a Nietzsche, sino también a los filósofos griegos posteriores, la Edad Media y la modernidad. Tenéis más de 20 horas dedicadas a todos los presocráticos. En estos dos cursos leemos todos los fragmentos presocráticos existentes, así que con este círculo estaréis completamente preparados para disfrutar perfectamente de este curso. Y como sabéis, como este curso una vez adquirido lo podéis volver a ver una y otra vez, la filosofía es una tarea de por vida, así que nada quita que lo podáis combinar con otras lecturas y con otros estudios. Si estáis preparados, vamos a empezar ya nuestro estudio profundamente filosófico de Nietzsche. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.